Ahora tenemos el tema 5.4, fórmula integral de Cauchy y sus consecuencias. En sí lo que tenemos es un teorema que se deriva de las mismas condiciones del teorema de Cauchy, pero veamos cómo lo dice ahora. Dice que sea F analítica en el interior y en los puntos de un contorno cerrado simple C, ¿de acuerdo? Orientado positivamente, eso es importante. Si Z0 es un punto interior a C, entonces F evaluado en Z0 va a ser igual a 1 sobre 2 pi por i de la integral de f de z sobre z menos z0 diferencial de z sobre el mismo contorno del que se está hablando en la hipótesis. ¿Esto qué quiere decir esta ecuación? Esta ecuación quiere decir que todos los valores de la función f están determinados por el valor de la integral de la función misma sobre el contorno de C. Claro, teniendo en cuenta que el el denominador en el integrando va a ser z menos z0 y z0 es un punto interior al contorno C, claro, en el dominio de la misma función f de z. Perfecto. Esta ecuación recibe el nombre de fórmula integral de Cauchy y su utilidad principal es la del cálculo de algunas integrales, ¿sí? Cuyo integrando, bueno, cumplan las hipótesis del teorema, así como el contorno donde se está integrando. Visto de esta forma, la integral de f de z sobre z menos z0, diferencial de z sobre el contorno c, va a ser igual a 2 pi por i por la función f evaluada en z0. Quiere decir entonces, a la inversa, que la integral de una función f de z pues se puede obtener sabiendo algún valor de la función f en algún punto del interior del contorno, siempre y cuando la función como el contorno cumplan las hipótesis del teorema. Son dos cosas entonces. Bien, veamos un ejemplo. Tenemos el círculo orientado positivamente, módulo de z igual a 2. Quiere decir que es un contorno que está representado por esta circunferencia o por este círculo con centro en el origen y de radio 2. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos piden hacer? Es calcular esta integral z diferencial de z sobre 9 menos z cuadrado por z más i sobre el círculo. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Es identificar a f de z y z0 para poder aplicar este teorema. Claro, enseguida vamos a ver que la función junto con el contorno cumplen las hipótesis del teorema y después evaluamos y obtenemos los resultados que se nos están pidiendo. Bueno, observamos que este integrando es un integrando de tipo racional, con mayor razón. Entonces, z sobre 9 menos z cuadrado por z más i. De aquí debemos decidir quién debe ser f de z y quién debe ser z0. Si nosotros nos observamos que en el denominador, en el integrando del denominador, hay tres puntos singulares. Tres puntos singulares, recuerde que significa que la función f de z no está definida en esos puntos o bien la función no es analítica mejor todavía. No es analítica en esos puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Para esta primera parte, para este término, o bueno, este factor, 9 menos z cuadrado, son dos puntos singulares que serían menos 3i y 3i, ¿de acuerdo? Y en el segundo, bueno, el segundo factor sería un punto singular que sería menos i. Lo hemos decidido así como menos i y ahora veremos por qué razón vamos a elegir a z0 como menos i. Veamos. Lo que nos dice el teorema es que la función f debe ser analítica en, en todo el contorno y en el interior del contorno. ¿De acuerdo? Entonces, los dos primeros puntos singulares, menos 3i como 3i, están fuera del contorno. ¿De acuerdo? Ahí la función no sería analítica. Entonces, bueno, pues no tendría mucho que decirnos. Sin embargo, el punto singular z0 igual a menos i
es importante que lo descartemos como parte de la función f de z. Si nosotros lo consideramos, la función va a dejar de ser analítica en este punto y está en el interior del contorno, entonces no cumple con el teorema. Bueno, entonces este z más i va a estar jugando el papel de z menos z0, ¿de acuerdo? Porque las hipótesis del teorema están hablando sobre f de z, más no sobre este término. ¿Entendido? Bien, entonces, claro, aquí la función f de z va a ser z sobre 9 menos z cuadrado, claro, dividido entre z más i, es decir, que tome esta forma, pues es ver que en efecto se cumple aquí. ¿De acuerdo? Y entonces la función f de z sí es analítica en todos los puntos del contorno y en el interior, incluyendo z0 igual a menos i. ¿Por qué? Porque así la función tiene solamente dos singularidades, las que ya habíamos visto, menos 3i y 3i. Bien, verificamos que f de z y c cumplen con las hipótesis del teorema. Claro, nos dicen que c debe ser orientado positivamente, habría que bueno, revisar que en efecto eso está sucediendo. Cada vez que resolvamos nuestros problemas o nuestros ejercicios, tenemos que verificar que eso está pasando y que f de z sea analítica. Bueno, quizás lo más conveniente y siempre es recomendable que se verifiquen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que se cumplen sobre el contorno y en el interior del contorno. Bueno, en este caso la función es de tipo racional y pues por lo tanto va a ser un poquito complicado las ecuaciones de Cauchy verificar que se cumplan ahí, o obtenerlas sobre todo, mejor aún. Entonces lo que podemos hacer es ver que z es una función analítica, es decir, el numerador es una función analítica, que es analítica, mejor dicho, en el contorno como en el interior del círculo, ¿de acuerdo? Z. Y 9 menos z cuadrado también es una función analítica sobre el contorno y en el interior del contorno, ¿de acuerdo? Y entonces ahí sí podemos ver que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen. Como decir, entonces al final, es como decir que el cociente de funciones analíticas pues es justamente analíticas siempre que el denominador sea diferente de cero en ese dominio donde se está verificando la analiticidad. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante también mostrar que en efecto se debe hacer, que en efecto se cumple. Bien, y por último evaluamos si obtenemos el resultado. F de z0 es igual a f de menos i, y esto es igual a menos i sobre 9 menos i cuadrada, ¿de acuerdo? Igual a menos i décimos, ¿de acuerdo? Muy bien, por lo tanto, aplicando la segunda forma que tiene la fórmula integral de Cauchy, nosotros tenemos que la integral va a ser igual a 2pi por i por f de z, pero f de z0 ya lo tenemos que es menos i décimos, multiplicado por 2 por i, y entonces nosotros vamos a obtener pi quintos. Entonces, en eso consiste la aplicación de esta fórmula integral de Cauchy, y bueno, tenemos más resultados sobre ello. Muchas gracias.